Vamos a hablar de todo esto con Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero. Edgardo Cielo lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo obviamente, no? De algún modo encarar esta instancia, ¿no? A partir de la lógica, ¿no? Planteada o signada por la deuda, ¿no? Digo, ¿cuánto de algún modo ya se podía saber que iba a ser así, ¿no? Con antelación, obviamente, ¿no? Ante semejante tamaño de deuda tomada. ¿Y cuánto de esto de algún modo termina teniendo efecto por las medidas del nuevo gobierno y qué tipo de efectos ha tenido? Digo, ¿cómo analizar todo esto, no tan complejo? Bueno, a ver, efectivamente esto se sabía, ¿no es cierto?, que iba a derivar en una crisis de deuda. Lo sabía el gobierno que la contrajo en el último periodo, el macrismo, pero también la abrumadora mayoría del Congreso, que hoy también por mayoría va a votar esta suerte de aval al ministro de Economía para que negocie la cuestión con los acreedores. Todo esto fue hecho a los ojos de los partidos políticos que hoy van a votar esto. Es indudable, comenzando por aquel acuerdo con los fondos buitre que inauguró esta nueva fase de endeudamiento. Es decir, que efectivamente nadie puede declararse sorprendido por lo que hoy se va a discutir. Desde el punto de vista de la negociación misma, creo que en esto hay más ruido que nueces, es decir, en toda esta discusión lo que asoma, digamos, es una suerte de apoyo del Congreso Nacional a la negociación por parte de un gobierno que de todas maneras ya en la ley que había votado hace un mes atrás anunciaba o se arrogaba la decisión de comenzar con esta negociación de deuda. Creo que está la pretensión, el objetivo de presentarse ante los acreedores como una especie de representación misma de la nación, ¿no? de todos sus partidos, de todos sus bloques políticos. Pero bueno, esto tendrá un valor simbólico político, no quiere decir o no aporta a los problemas graves que están presentes en esta negociación de deuda. Esto por un lado. Lo otro que le puedo decir es lo siguiente: la votación de hoy tiene una anomalía metodológica importante. ¿Qué es esto? ¿De qué dice? Bueno, se le da una aval al gobierno para que negocie plazos, tasa de interés, capital, pero en realidad lo que el Congreso debería determinar son las condiciones precisas que luego se negocien. ¿Por qué no las trae Guzmán después de resuelta la negociación para que el Congreso lo avale o no? Es decir, hay mucho de cheque en blanco de esto que se va a discutir hoy. El Congreso no va a ser arte ni parte cuando efectivamente después de la negociación haya que aceptar o no sus términos. Dentro del escenario, ¿no?, planteado ante justamente tamaña toma de deuda, ¿no?, y cómo se ha ido desarrollando y hasta la situación que llegó. Efectivamente, sabemos que de un lado está el tema de el pago o el no pago, ¿no?, en algunas cuestiones que se han planteado, pero sobre la lógica, obviamente, del pago y de cierta quita y de tratar de ir maniqueando un poco, ¿no?, ese ir de vuelta con el fondo, con la soga al cuello, obviamente, ¿no?, porque es una discusión donde justamente la soga está al cuello. ¿Qué variables ve usted posible que se puedan llegar a plantear
¿O qué cree que es lo que va a terminar sucediendo en el después ya de la discusión justamente ya saliendo, ¿no?, del Congreso? Digamos ya para el Mire, corto plazo. las variantes, Edgardo, son múltiples. Si uno hiciera un árbol de posibilidades respecto de cómo este tema va a ser finalmente cerrado, creo que podrían abrirse muchísimas posibilidades en relación a los plazos de gracia, intereses, etcétera. Lo único que les puedo decir, esto sí con certeza, es lo siguiente: por la magnitud de la deuda argentina, por los problemas financieros que traen acá los acreedores de un mundo en crisis económica, comercial, también financiera, no es compatible un arreglo de deuda con las posibilidades de desarrollo de la economía nacional. Las dos cosas no se pueden cerrar. Vamos a tomar cualquiera de las variantes que se están discutiendo. Uh-huh. Este problema de que la Argentina podría tener varios años de gracia, ¿no es cierto?, para pagar. Bueno, indudablemente que el que acepta varios años de gracia va a querer saber qué medidas va a adoptar la política económica para volver a reunir los recursos para pagar la deuda. Eso va a implicar un ajuste, va a implicar volver a discutir el régimen jubilatorio. Por lo pronto, y ya en los números que se hacen para el año que viene, por ejemplo, la obra pública ha sido reducida a su mínima expresión. Entonces se va a plantear la siguiente paradoja: cuanto más estricto, cuanto más flexible sea la cuestión de patear la deuda hacia adelante, probablemente más severos sean los recaudos que tomen los acreedores en términos de un monitoreo. Por eso, ustedes han visto que en los últimos días la discusión con el Fondo Monetario ha vuelto a tomar un gran protagonismo, porque indudablemente todos, y los acreedores privados también, están esperando que el Fondo Monetario se transforme en gran auditor. Ahora, tiene otro problema. El Fondo Monetario, en su papel de auditor, quiere que los otros acreedores de Argentina, los acreedores privados, los bonistas, los fondos de inversión, acepten una quita importante, porque sabe del carácter impagable de esta deuda y quiere reservarse su condición de acreedor privilegiado. Entonces vamos a semanas de mucha crisis, de mucho debate y conflictividad en torno de toda esta cuestión. Uh-huh. Yo recién hacía una referencia sobre el tema UBA, ¿no? Y que justamente ante la última propuesta que hizo el gobierno, mañana va a haber una marcha, ¿no? En contrapunto con esta propuesta, y una de las integrantes de estas organizaciones, ¿no?, de personas que tienen el crédito UBA encima, ¿no?, y que se encuentran ante esta situación, planteaba que ellos tenían una expectativa completamente distinta. Independientemente de las expectativas, ¿no?, que termina siendo algo muy personal también, ¿no? Pero digo, independientemente de eso, ante esta lógica, ¿no?, ante tamaña deuda y ante el escenario, ¿no?, en el que todo se va transitando, ¿era posible esperar una definición distinta por el tema UBA? En donde, por ejemplo, la variable o el aporte de la banca hubiese sido mucho más grande que el que en realidad termina siendo. ¿Era posible esto? ¿O de algún modo, como están dadas las cosas, difícilmente se pueda pretender una medida, ¿no?, que vaya hacia esa idea o sobre esa idea? Bueno, es muy interesante el caso de los créditos UBA, porque muestra esta cuestión, ¿no?, de esta incompatibilidad. Banqueros de un lado y sus intereses, y los intereses de la población por el otro. Acá se quiere salvar
una suerte de seguridad o de confiabilidad para el capital bancario, que de todas maneras, con la evolución que ya tuvo esta cuestión de los créditos UBA, no ha sufrido, ¿no es cierto?, ningún tipo de mella en sus beneficios. Ahora, pensando en las cosas en un sentido más estratégico, Edgardo, fíjate lo que ocurre con este punto, más allá de la circunstancia inmediata, ¿no?, de la protesta completamente justa de los deudores y esta posición rígida de los bancos y también del gobierno. ¿Cómo se reconstruye ahora un sistema de crédito hipotecario? Uh-huh. Porque las condiciones de reconstruirlo o de ponerlo en marcha en base a un esquema completamente indexado y con cero riesgo para los bancos, que era el planteo con el cual se armó el sistema UBA, bueno, quedó completamente desacreditada. Ahora, el famoso retorno al financiamiento probablemente exija como condición algún sistema de préstamos que contemple justamente, ¿no es cierto?, estas prerrogativas de los bancos. Es incompatible con la población, con el acceso a la vivienda, y ya lo demostró el sistema UBA. En definitiva, ustedes se dan cuenta que hay muchos blancos de esta crisis financiera y de deuda que continúan abiertos. Uh-huh. ¿Qué instancia es la que se puede prever en cuanto a definiciones en el después de la renegociación de deuda, ¿no?, que se pueda llegar a dar? ¿Se puede de alguna manera imaginar ese escenario o en verdad todavía sigue siendo complejo? A ver, ocurre lo siguiente. Uno puede pensar en dos grandes escenarios. Uno de crisis, donde todo esto nos cierre y bueno, terminemos en un desenlace de choque, ¿no es cierto?, y de mayor conflicto con los acreedores, y podemos pensar en un desenlace donde en alguna de estas combinaciones se llega a un arreglo. Bueno, el problema del arreglo aparece asociado al retorno al financiamiento. Siempre se piensa en función de eso. Ahora, ¿qué es el retorno al financiamiento? Porque es lo que también saludó el macrismo en el año 2016. El retorno al financiamiento del 2016 fue el que terminó en esta crisis de deuda. Entonces, acá viene un problema vinculado a una economía mundial capitalista que presta dinero o que lo hace circular, pero sin la posibilidad de hacer de esto un factor de superación económica o de desarrollo, sino de succión, de extracción del ahorro nacional de los países endeudados. Uh-huh. Que es lo que ocurrió con la corriente de financiamiento con el que vino con el macrismo. Es decir, que acá, inclusive uno podría decir que si esto tiene éxito, es el principio de un nuevo problema. Claro. Por último, la pregunta de sentido común, ¿no? Ante una variable tan histórica, ¿no?, como la toma de deuda, pero que en los últimos años fue funesto casi. Tomar tanta deuda ¿para hacer qué? ¿No? Porque la gran pregunta, ¿no?, que no le hacen a los que están dando cursos de autoayuda acá en Villa Langostura es ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Dónde está todo eso? Esto forma parte de salvar la llamada economía de la deuda. O sea, tomar deuda para cancelar deudas anteriores. Y por lo tanto mantener a Argentina en ese circuito perverso. No es otro el objetivo. Por eso, y para concluir, te diría que en un escenario, ¿no es cierto?, de estas características, los trabajadores deberían debatir fuertemente
respecto de cómo defender sus propias tendencias, entre comillas, que no son otras cosas que el salario, el derecho al trabajo, la jubilación, en aras de un escenario tan incierto, con connotaciones tan negativas, el mundo del trabajo, sea de los activos o de los jubilados, no debería resignar ninguna de sus conquistas ni de sus condiciones laborales y salariales, como lamentablemente nosotros ya se está discutiendo hoy. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Hasta luego.